Lo primero que nos muestran son un Pachycephalosaurus andando por ahí entre una manada de Edmontosaurus, un grupo muy grande de Edmontosaurus que tiene que esquivarlo. ¿Eso pudo haber pasado? Sí, seguramente. ¿Qué sé yo? Es algo que quisieron hacer, no está ni bien ni mal. Después, ¿cómo se golpean entre los Pachycephalosaurus machos? Se golpean en el domo uno contra el otro. Esto sabemos que no era así, se golpeaban el cuerpo. ¿Por qué? Porque el domo, una no podía resistir golpes directos entre domo y domo, era muy reforzado esa estructura ósea, pero no para tanto como para resistir un golpe entre dos animales de la misma especie con el mismo domo. Se golpearían sí, en cambio, el cuerpo, distintas partes corporales que podían ser más débiles y que no necesitaban en sí romperse la cabeza para hacerlo, ¿no? Bueno, entonces ese es un primer error grave porque esto se sabe que no era así. Este golpeteo de cabeza entre dos Pachycephalosaurus, vemos que uno de ellos sale herido, es el más viejo. En la zona donde tiene esta herida coincide con el área en donde se encontró una herida de un Pachycephalosaurus, pero la forma en la que nos están mostrando que se embisten entre sí no coincide con lo que se cree en hipótesis de cómo habrían golpeado con sus bóvedas al cuerpo, no cabeza con cabeza, porque el área en que se golpeaban era muy reducida y además se podía deslizar, entonces también podían salir muy mal heridos con un solo golpe. No es como los carneros de la actualidad que tienen unos cuernos enormes y pueden controlar mejor el golpe, pueden absorber mejor los golpes. Los Pachycephalosaurus podían absorber los golpes, pero sí eran producidos al cuerpo con la cabeza, no con la cabeza a otra cabeza, así como lo muestran acá. No, así no era, no. A pesar de esto, de que se cree que no habría combate cabeza contra cabeza, al menos mayormente, esta herida, esta patología en el cráneo, posiblemente producida por otro Pachycephalosaurus, sí indica las señales de que tuvo osteomielitis, el correlato óseo de la osteomielitis, que es una herida que se sanó, es una herida que es infecciosa, posteriormente una lastimadura. Ahora, ¿esta herida quiere decir que combatían cabeza a cabeza? No, perfectamente pudo haber sido cabeza a cuerpo, como es con mayor frecuencia la hipótesis, por lo tanto esto o no era así, como se lo ven en esta parte del episodio, o era relativamente infrecuente. Por otro lado, estas heridas en la cabeza, se hizo una observación en 100 especímenes y la mayor parte de estos 100 especímenes mostraron heridas en el cráneo similares, que indica que tal vez estas batallas con la cabeza eran relativamente frecuentes por territorio, por hembras, etc. Sin embargo, esto no quiere decir que la cabeza y sus ornamentaciones no hayan servido para en sí, propiamente sin un golpe de cabeza, disuadir a un enemigo o normalmente de un miembro de su propia especie. O sea, batallas agonísticas. Es lo más frecuente que haya podido suceder. Por otro lado, también es probable que acá haya otra explicación para estas lesiones que no se pueden explicar, pero lo más probable es que haya sido por estos combates cabeza-cuerpo, más frecuentemente, más probablemente debido a la escasa área de superficie del cráneo que impactaba contra la cabeza de otro individuo y por tanto que podía producir estas lesiones y lesiones mucho más graves que podían afectar al encéfalo incluso. Por lo tanto, esta escena no tendría sentido en el aspecto de la batalla cabeza a cabeza, pero sí tendría sentido en que se producían este tipo de lesiones en la cabeza de los Pachycephalosaurios, incluso no solo Pachycephalosaurus, sino otras especies de Pachycephalosauridos. Entonces los que tenían estas cabezas dómicas habrían sido mayormente machos, los que tenían las cabezas más achatadas habrían sido juveniles y hembras, según este trabajo que te muestro acá. Pero esto también es discutible porque no se podría ser otra especie, el dimorfismo hay que probarlo, no sé hasta dónde está probado el dimorfismo en estas especies y es complicado. Solamente además probarlo por el grado de redondez o la forma de semiesférica del cráneo es difícil de probar. Pero sí, está relativamente bien esta escena en algunos aspectos. Era el macho dominante del grupo que tiene que atravesar la manada de los Edmontosaurus para defender a su harem de hembra y a su territorio en contra de un macho más joven. Y después al más joven tiene la peor suerte, que es que resulta alimento del Tyrannosaurus Rex y por lo tanto el macho más grande, más robusto, que ya estaba en el harem, ya dominaba el harem, se sigue quedando con su reino, con su territorio y con sus hembras.